Bienvenidos una vez más a este su espacio, Análisis Bíblico, comprometidos con la verdad. Hoy quiero reflexionar sobre los 144,000 escogidos que aparecen en el libro de Apocalipsis, comenzando con el capítulo 7. Leemos con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Comenzamos el versículo 1 de este capítulo 7 con esta expresión: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Después de esto es un conectivo, nos conecta con el capítulo 6, donde se está hablando de los sellos y donde se está dando inicio a la gran tribulación, comenzando con aquel caballo blanco, donde está montado por un guerrero que por vía diplomática hace pacto con Israel y con otros países. Indudablemente que es un pacto de no agresión. Posteriormente, pues, se viola ese pacto de no agresión y comienzan a desencadenarse una serie de eventos, y es la persecución del pueblo de Israel y una serie de calamidades que llegan sobre toda la tierra. Esa es la descripción de lo que se está hablando en ese capítulo 6, a grosso modo. Por eso dice después de esto. Es decir, que se conecta lo que ya ha sido escrito con lo que va a ser ahora expresado. Vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Los 4 ángulos de la tierra representan los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Es decir, estos eventos involucran a toda la tierra. Y por supuesto, estos ángeles son los ejecutores de los juicios de Dios. Dice que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Es decir, hay una calma absoluta sobre todo el globo terráqueo. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, es decir, se presenta ahora un 5.º ángel que viene del oriente. Y tenía el sello del Dios vivo. El sello del Dios vivo es una representación simbólica del Espíritu Santo de Dios, con el cual hemos sido sellados y serán sellados los 144,000 escogidos, como garantía para el día de redención. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, este 5.º ángel,
a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Es decir, se detiene la ejecución de los juicios de Dios por un tiempo suficiente para que sean sellados, sean escogidos los 144,000. De manera que esto es un tiempo o un espacio de tiempo muy apreciado por Dios, que sus juicios son detenidos en ese momento. Y por supuesto, dice: oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Yo tomo esto en cuanto a la interpretación, 144,000 escogidos de las tribus de Israel, de forma literal. De forma literal, tomando en cuenta aquella norma de interpretación que nos dice que en cuanto nos sea posible, debemos tomar el texto de una manera llana y sencilla. Y por supuesto, utilizando el sentido común para poderlo analizar. Ahora bien, quiero llevarlos a la carta de los Romanos escrita por el apóstol Pablo, porque pienso que esta carta arroja luz sobre el por qué Dios está escogiendo a estos 144,000, y pienso que en esta carta a los Romanos se nos habla, se nos precisa cómo Dios está restaurando en ese momento, es decir, en el tiempo de la gran tribulación, las 12 tribus de Israel. Para ello, analicemos en Romanos capítulo 9, versículo 1 en adelante. Dice el apóstol Pablo: por inspiración del Espíritu Santo, es decir, Pablo es el intermediario, por decirlo así, el interlocutor, pero quien dice esto realmente fue quien lo inspiró, el Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo, es Dios. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Por qué invade una gran tristeza al apóstol Pablo? Y él dice que esa gran tristeza en su conciencia se le está siendo dada por el Espíritu Santo, porque indudablemente Pablo tiene la revelación de que solamente un remanente fiel de las 12 tribus de Israel será escogido por Dios. Por supuesto, no todos van a ser salvos, y eso entristece, eso contricta al corazón del apóstol Pablo, ya que ellos desde el punto de vista geográfico son sus paisanos, los que hayan nacido en Israel, y desde el punto de vista consanguíneo incluso familiares de él. Y el hecho de que él sepa que no todos serán escogidos para salvación, por supuesto, le entristece en grande manera. Dice: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, es decir, deseara yo mismo ofrecerme en sacrificio y que la maldición que pueda caer sobre ellos al no ser escogidos cayese sobre mí. Ese es un supuesto negado, porque Pablo sabe que aparte del sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, pues más ningún hombre es apto para ser presentado, ya que Jesucristo es el sacrificio perfecto, 100% hombre, 100% Dios. Es lo que se llama en teología la unión hipostásica, lo divino unido con lo humano. De esta manera, dice: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas,
de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pablo está expresando que ciertamente las promesas han sido dadas al pueblo de Israel. ¿Cuáles promesas? Las promesas que vienen desde el Padre y ejecutadas por Jesucristo en la salvación de su pueblo escogido. Entonces nos dice Pablo, reconociendo que esas promesas son para el pueblo de Israel, pero que no todos van a alcanzarlas, nos dice en este versículo 6 del capítulo 9, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y esto es un punto cardinal. Es decir, para ser escogido por Dios, en el caso del pueblo de Israel, no vale el nacimiento geográfico, ni vale la herencia. Ellos muchas veces apelaron a su herencia en Abraham para ser salvos. Pero Jesucristo fue muy claro al decirles, si fuesen hijos de Abraham, realmente a mí me reconocerían como su Mesías, porque no se puede ser escogido y no se puede ser salvo independientemente del lugar geográfico o de la herencia que tengamos, si no aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. En el caso de Israel no pueden ser escogidos si no reconocen a Jesucristo como su Mesías. Seguimos leyendo. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. De este versículo 7 en adelante, entonces el Señor comienza a explicar cómo se hace la escogencia. Y nos dice, ¿verdad? Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios. Vuelvo a decir, no es por la descendencia, ni es por el nacimiento geográfico, sino por la parte espiritual, ya que el único hijo nacido del Padre es Jesucristo. Y todos los demás, el pueblo de Israel y su otro pueblo, que es la iglesia, nacemos espiritualmente en el nuevo nacimiento cuando reconocemos y aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, y en el caso de Israel como su Mesías. Entonces nos dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. La promesa hecha por Dios comienza a cumplirse de manera sobrenatural. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos los pasajes del Antiguo Testamento donde ya Sara era estéril. Dice la palabra que se había desaparecido, se había quitado en ella la costumbre de la mujer, que quiere decir que no había menstruación y por lo tanto no había ciclo de ovulación, y sin óvulo es imposible concebir un hijo, y Abraham ya era de una edad considerable. De manera que esa elección comienza el Señor a ejecutarla desde el mismo momento que por un milagro del Espíritu Santo de Dios, Sara y Abraham conciben un hijo y ese hijo es Isaac. Esto es, no que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según promesa son contados como descendencia. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre.
pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Sigue explicando el Señor que esa escogencia, luego en Rebeca para que naciera Jacob, eso fue determinado por Dios. Aquí interactúa, número uno, la soberanía de Dios. Dios, pues, en su pleno conocimiento de todas las cosas, es el único que puede tomar la decisión de quién es escogido y quién no. Número uno. Número dos, la perfecta voluntad de Dios. Dios no se equivoca. Y la absoluta voluntad de Dios. ¿Quién puede aconsejar a Dios y decirle no hagas esto, sino que hagas lo otro? Pues nadie, porque Dios es todopoderoso, no le falta el poder, le sobra el poder. Pues no había aún nacido, ni había hecho ni bien ni mal, es decir, la escogencia de Jacob para que de allí descendiera Israel, no se hace porque fuera bueno o porque fuese mal, sino que el Señor es el que hace la escogencia en la interacción de estos atributos que ya he mencionado. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Eso lo determinó Dios, absolutamente. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Eso lo determina Dios antes de su nacimiento. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Ejercicio absoluto de su soberanía. Así que no depende del que quiere ni del que corre. No depende de talentos humanos. No depende de nuestra preparación intelectual. No depende de los altos quilates del conocimiento humano. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Ese acto sublime, el sol que sale para buenos y para malos, esa misericordia que es nueva cada mañana, que no se agota en el Señor, eso es lo que determinó la escogencia y la restauración de las 12 tribus en su descendencia, ya que, como sabemos, las originales 10 tribus que conformaron Israel o Reino del Norte desapareció. ¿Desapareció en qué sentido? No que no están presentes, sino que ellos se gentilizaron a ser llevados prisioneros por Siria y una parte fue llevada a Egipto. Tomaron las conductas gentiles, perdieron su identidad, mal llamadas las 10 tribus perdidas de Israel, porque el Señor sí sabe en la descendencia quiénes son. Los únicos que regresaron del cautiverio babilónico fue Benjamín y Judá, que actualmente están presentes en el nuevo estado de Israel. Dice entonces la palabra, seguimos leyendo, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de que quien quiere tiene misericordia, y el que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, dice el apóstol Pablo,
¿Por qué pues inculpas? ¿Por qué quién ha resistido a su voluntad? ¿Por qué pues acusamos a las personas? Porque ¿quién puede soportar o desviar o oponerse a la voluntad de Dios? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Una de las premisas de Dios es que tiene conocimiento absoluto de todas las cosas. Tiene conocimiento previo de todas las cosas. Por lo tanto, en su infinito conocimiento, es el único que puede hacer la escogencia. Nosotros no, nosotros tenemos un conocimiento parcial, finito, y por lo tanto cometemos muchos errores. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Y dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Dios es nuestro alfarero y Él es el que sabe para qué estamos hechos cada uno de nosotros. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Dios, a pesar de conocer y saber que muchos de los seres humanos no le van a aceptar, no le van a adorar, no lo van a seguir, en su misericordia ha brindado el evangelio de salvación para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, a pesar de ese ofrecimiento, todavía nosotros los hombres no queremos aceptar el conocimiento, la presencia y la majestad de nuestro Dios en nuestros corazones. Nos dice el versículo 24, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. En este paréntesis, Dios dice, yo también muestro mi misericordia y mi salvación a los gentiles, es decir, los que no son judíos. Entonces depende más de nosotros mismos el escoger la salvación que Dios, porque Dios ha hecho todo y lo ha servido en bandeja de oro para que nosotros los hombres seamos sensibles a su llamado. Sin embargo, muchos moriremos siendo rebeldes y eso determinará el lugar eterno en el cual nosotros como gentiles y a los judíos como judíos, pues el lugar que debemos ocupar en la eternidad. Nos dice en el versículo 27, estamos leyendo el capítulo 9 de la carta a los romanos, también Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Entonces, el Señor restaura las 12 tribus de Israel y escoge 144,000 y ellos representan parte del remanente salvo de Israel. Dice el versículo 29, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia como Sodoma, habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Esa descendencia de 144,000 escogidos, por supuesto, son el remanente fiel y el remanente santo de los que nos está hablando la Biblia, de manera que
Israel no sea semejante a Sodoma y a Gomorra, es decir, muerto en sus delitos y pecados. También podemos ver en Romanos 11, del versículo 1 en adelante. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, dice el apóstol Pablo. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Ese remanente, esos 144,000 escogidos, es por la gracia divina de nuestro Señor. Y si por gracia, ya no por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Es decir, la totalidad de las 12 tribus no lo han alcanzado. ¿Quiénes lo han alcanzado? En este versículo 7 del capítulo 11 de la carta a los Romanos está la respuesta. Pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. De manera que estos 144,000 escogidos, aquí en esta carta a los Romanos está el por qué son escogidos, está el por qué Dios restituye a las tribus de Israel en su descendencia en el momento de la gran tribulación. Posteriormente tendremos una segunda parte para ver las características que tienen estos 144,000 escogidos. Hasta aquí, pues, la reflexión de hoy, esperando que les sea útil en su conocimiento bíblico. Dios me les bendiga, Dios me les guarde.